Bueno, bueno, ahora sí, buenas tardes. Creo que están las dos conexiones listas. Eh, Soy Juan Bassen. Estoy aquí en esta presentación gracias a la invitación y la gestión del Cisne, un periódico muy conocido por todos nosotros, que se ocupa centralmente de una relación muy delicada como es la de la infancia y lo que es un gran mundo que es el de la discapacidad. Con todos los vueltas que esa situación tiene y que nos gusta mucho revisar periódicamente. Eh, para quienes me conocen poco o no me conocen, bueno, me, no me gusta decir soy porque trabajo, me desempeño, mi práctica es como por un lado psicoanalista. A ver, pareciera que no está activo. Ahora sí, parecería que ahora sí. Eh, Les decía que estoy aquí gracias a la invitación del Cisne, que mi práctica es como psicoanalista y eh, que también como psiquiatra infantil, y es una articulación muy importante para mi gusto, delicada, porque se trata justamente de una articulación que en un libro yo he llamado de fantasmas y pastillas o fantasmas y neurotransmisores, y que no pongo en oposición como fantasmas sino que creo que hay una articulación posible en dos planos y con dos abordajes y dos escuchas completamente diferentes, pero articulables. La charla de hoy va a intentar tomar dos temas que obviamente están interrelacionados. Por un lado, una vieja situación y de discusión, que es la que tiene que ver con lo que ocultan los mal llamados diagnósticos, o sea, las clasificaciones, el DSM. A ver, me dicen que sigue sin estar activo, pero aquí me aparece como activo el, el Instagram. Buenas tardes, Juan. Mm, Se supone que está activo y acá me dice finalizar. A ver, vamos a ver. Un minutito para que podamos organizar este pequeño inconveniente que suele aparecer siempre como un inconveniente técnico en estos arranques nuestros. Eh, a ver, me sé como activo. A ver, vamos a ver si me dan el ok para ver si está llegando bien la transmisión. No escucho que nadie me diga nada al respecto de que haya algún inconveniente. Acá veo que me dicen buenas tardes. Eh, a ver si se escucha. Seguro que es el cisne. A ver. Sí. A ver. Bueno, vamos a cerrarlo un minutito y arrancar de nuevo. El cisne. Sí.
A ver ahora. A ver si ahora arrancamos bien con el pie, dicen, el pie derecho, lo cual es todo un prejuicio. Eh, Siempre lo derecho es bueno y lo izquierdo es malo, parece. A ver si ahora sí. Ahora me dice que estaba bien. No sé. Bueno, en principio, ahora sí. Buah. Volvemos a arrancar entonces. Eh, Como les decía, por invitación del Cisne, aquí estoy. Soy Juan Bassen. Mi práctica es como psicoanalista y como especialista en psiquiatría infantil. Y la idea es tomar hoy como dos aspectos interrelacionados. Siempre pensamos a la infancia en situación y entonces también que la situación actual de la infancia es estar como tomada por un reguero de clasificaciones que suplantan en realidad muchas veces lo que sería un diagnóstico. ¿Cuál sería la diferencia? Y en la clasificación tiende a describir, tiende como a encasillar, a armar como grupos o clases en función de lo que hay de común entre distintos, digamos así, como objetos, en este caso serían sujetos. En, en cambio, el diagnóstico apunta a pescar, a inteligir, como interlegere viene de leer entre líneas y de allí deriva también inteligencia, pescar la lógica singular de un sufrimiento, ¿no? Que eso no quiere decir que no pueda después ser considerado bajo parámetros más particulares, que uno no pueda tomar que esa lógica tiene en común, por ejemplo, la lógica que puede haber en una patología, en un síntoma, en un daño, en un cuadro de autismo o en un cuadro de, digamos, un chico que se desborda. Esa lógica, por supuesto que puede ser considerada en términos más generales, pero apunta a rescatar la situación singular de cada chico. Como decía Hamlet, cuando ve pasar a Ofelia completamente desquiciada y dice, it's madness, o sea, es locura, dice, but there's a method on it, pero hay un método en ella, de eso se trata, de pescar ese método que es esa lógica ilógica. Entonces, en principio, para arrancar, me gustaría que pensemos siempre las problemáticas en la infancia y no de la infancia, porque las problemáticas siempre están en situación. Hay una frase de Badiou que a mí me gusta mucho y se las voy a leer, que dice, la enfermedad es una situación. La posición ética no renunciará jamás a buscar en esa situación una posibilidad hasta entonces inadvertida, aunque esa posibilidad sea ínfima. Dicen que no se escucha bien, vamos a subir los volúmenes. Lo ético es movilizar para activar esa posibilidad minúscula todos los medios intelectuales y técnicos disponibles. Solo hay ética si el psiquiatra, día tras día, confrontada a las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades. Y yo rescataría de esto dos cosas. Primero, que obviamente en situación, como decía Winnicott, no hay nada como un bebé solo, siempre es en situación. Nada como un niño solo, siempre es en situación, aunque el niño pueda estar solo, en situación de soledad. Y por otro lado, ¿cómo no va a afectar la pandemia de una manera colosal, la pandemia y la cuarentena que se hizo necesario imponer y proponer, pero también imponer, a la condición de infancia? Y por otro lado, esto de poder pensarnos como creadores de posibilidades. Yo como psiquiatra infantil, en mi función de psiquiatra infantil, cuando nos ha surgido en el Hospital Tobar García la necesidad de ampliar los horizontes de salida de los chicos entre un grupo de colegas, creamos un programa que se realizó en el Jardín Zoológico, actualmente Ecoparque. Es decir, creamos una nueva posibilidad que antes no existía. Para todos quienes nos empeñamos con chicos, creo que desde cualquier lugar es clave tener presente esto de ser creadores de posibilidades. Entonces, también pensar cuando a veces surgen ante las dificultades
algo así como los famosos tips, de la receta, el consejo, que Humberto Eco decía, todo problema complejo tiene una solución sencilla, la equivocada. Entonces, cuando se plantea el tip, yo diría que la única solución, entre comillas, para un problema complejo como es la problemática de la infancia, es aquello que decía Madeleine Walsh cuando decía, contarle un cuento a un niño es tiempo donado. La solución para cualquier problema empieza por donar tiempo, por poder ofrecer ese tiempo a un chico, como el que, por ejemplo, se le dona cuando se lee un cuento. Ese tiempo que Mariana Walsh definía como tiempo de jugar, que es el mejor. Bueno, entonces, me parece que lo que nos preocupa hoy, desde mi punto de vista, y en función de la hegemonía que tiene el discurso de las neurociencias, y no me refiero, digamos, al valor absolutamente importante que tienen las neurociencias para muchísimas problemáticas que afectan al sistema nervioso, por ejemplo. Pero de allí hay un cierto, lo que yo llamo en un libro que he llamado Niños o Cerebros cuando las neurociencias descarrilan, un descarrilamiento discursivo que se plantea entonces como una cantidad de propuestas y soluciones y de extensiones de las neurociencias al marketing, por supuesto, a la educación, empieza a haber un neuro todo, una neuromanía. Eso es lo que a mí me ha hecho replantearme cuál es el lugar el lugar ético que deberían ocuparme y cómo discutir, rebatir y contraponer y proponer alternativas a esto que termina siendo una epidemia, dije yo, una nueva epidemia de nombres impropios, como fue otro de mis libros. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es esta hegemonía? Genera como una cantidad de situaciones que convierten las problemáticas, las circulan, surgen en atajos. Primero se descontextualiza la infancia, segundo se la clasifica y se degrada el diagnóstico a clasificación, después a código F90 o 313.8, que funciona después como contraseña para acceder a ciertas prestaciones. Lo importante es, como decía un colega que trabaja con síndrome de Asperger, Tony Atwood, dice, no importa si es autismo, si es Asperger, ponga el diagnóstico que le provea más servicios. Y claramente que está bien proveerle, brindarle, que el chico pueda acceder a servicios, pero no se trata de que el diagnóstico sea como una variable de ajuste. La patologización, que es el tercer atajo que convierte a través de espectros y paradigmas dimensionales problemáticas como, por ejemplo, un chico desatento, inquieto, pasa a ser un chico que ya no es inquieto, desatento, que tiene un déficit, tiene un síndrome, un déficit de atención. Y curiosamente ese déficit y esa se correlaciona con un déficit de dopamina. Entonces se abrocha ambos déficits y queda una solución, una medicación para levantar el nivel de dopamina en el cerebro de ese chico. Y en realidad ahí nos estamos olvidando de que la atención no se puede medir solo cuantitativamente. La atención es algo que se presta. La atención en inglés se paga, to pay attention. Entonces, si no se puede prestar y no se puede pagar es porque algo del contrato, del vínculo, del interés generado no se produce. Y es en esa zona cualitativa que tenemos que meternos. ¿Qué es lo que pasa? Que los adultos no despiertan la atención en su discurso, en su saber, que despertaban antes, los maestros, los padres. Hay un amigo que decía que el déficit de atención es un diagnóstico enojado porque los adultos se enojan con quienes no les prestan atención. Por supuesto que cada caso es cada caso y tenemos que pensar muy delicadamente, pero esta generalización, déficit de atención, déficit de dopamina, me parece que es nefasta y lleva, ya vamos a ver más adelante, a qué excesos. También la medicalización, porque de ahí viene el abrochamiento con la, digamos, medicación.
Falta dopamina, le damos dopamina a través de un medicamento que se llama metilfenidato. También mecanizarla, porque, por ejemplo, se reduce el desarrollo humano como si fuera el desarrollo animal. Hay una semejanza forzada. Lo exagero, una planta. Una planta se desarrolla a partir de un poroto. La riego y todo lo que va a ser ese ejemplar de planta estaba en el poroto. Todo estaba allí. Lo único que necesita es expresarse y desarrollarse. ¿Qué es lo que ocurre con un animal? Tiene una carga instintiva muy fuerte que hace que se exprese en la medida en que ese animal es adulto. ¿Qué es lo que pasa con un bebé humano? No tiene esa carga instintiva. El bebé humano no se desarrolla porque, por ejemplo, ¿a partir de qué gen se podría desarrollar el lenguaje? No hay ningún gen en donde está el lenguaje. El lenguaje está fuera del humano cuando nace. Entonces, lo que puede hacer un humano es apropiarse. Entonces no se desarrolla, deviene. El humano es un devenir, se deviene humano a partir de una apropiación. Cuando también alguien se apropia de ese bebé y cuando la sociedad se apropia de él y el bebé puede apropiarse entonces del lenguaje. El último, anteúltimo, sería la legislación que genera una cantidad de leyes por patología que nos parecen francamente, digamos, cuestionables, porque llevan a un adocenamiento y a una cantidad enorme de falsos positivos en los diagnósticos. Y por último, la discusión sobre lo que sería la discapacidad. Nosotros pensamos, por supuesto que hay chicos que tienen síntomas y chicos que tienen daños, que esos daños muchas veces generan lo que llamamos discapacidad. Pero que el certificado que permitiría que esos chicos accedan a prestaciones no debería llamarse certificado de discapacidad. Que no, en nuestra opinión del Fórum Infancias debería llamarse certificado de accesibilidad o de oportunidad, de manera de recaer sobre lo que no es accesible, sobre la oportunidad, pero no sobre el chico. Es una discusión candente, pendiente, pero valiosa, que creo que tenemos que seguir dando. Por otro lado, ¿qué es lo que me gustaría señalar con respecto a las clasificaciones? Yo recibí un chico hace muy poco que con un diagnóstico que no se sabía qué era, pero traía 5 clasificaciones: trastorno por déficit atencional de tipo mixto, trastorno oposicionista desafiante, trastorno explosivo intermitente, en comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo y que además presentaba ecolalia, coprolalia, o sea, síndrome de Tourette. Este chico tenía 5 etiquetas, 5 clasificaciones. Cuando yo me encuentro con él, cuando charlo con él, me encuentro con un chico triste, me encuentro con un chico decaído, desanimado, y que cuando se dibuja, hace un dibujo y me dice que él se siente como ese dibujo era un alien. 5 etiquetas que no podían decir nada, hablaban de un chico sin decir nada de él, sin poder decir lo triste, lo desanimado, lo raro que se sentía. Entonces, a esto llamo yo, digamos, el abuso clasificatorio y la falta de un buen diagnóstico que hay que llevar adelante de una manera, digamos, con una lógica que pesque lo ilógico de cada situación y que tiene que ver con un graffiti que había pintado hace un tiempo largo ya en una pared del servicio de internación de mi hospital, del Tobar García, donde decía: en este lugar todo encuentro casual es una entrevista. De manera que si yo me acerco a un chico rodeado de protocolos, y esto tiene bastante que ver con la situación actual, cómo va a ser el tema de los protocolos para atender a un chico. Si yo me acerco con toda una tabulación de entrevista, ¿qué tipo de encuentro voy a generar con él? ¿Qué tipo de encuentro posible, de diálogo, de intercambio?
Respecto a los protocolos, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. La pandemia nos ha generado una serie de cuidados muy necesarios. Ahora, bien, ¿qué es lo que yo pienso en lo personal? Que si uno para atender a un chico tiene que generar un ámbito en donde uno va a estar algo así como temeroso, metido como en una especie de escafandra real o imaginaria. Al chico lo va a tener que desinfectar antes, durante, después, no lo va a poder tocar. El chico se va a sentir como un objeto peligroso, como un germen. Entonces, me parece que en tales circunstancias, si no es posible tener una fluidez de juego, de intercambio con un chico en lo presencial, es preferible entonces hacer una videollamada. Manejarse con toda la creatividad posible que se pueda en relación a los medios audiovisuales, a los medios, a las pantallas. Porque si no, me parece que el efecto de lo que podría ser una intervención subjetivante nuestra para ayudar a ese chico va a terminar siendo objetivadora de una situación que lo va a poner a él como alguien temible y temido. Y creo que eso es mejor evitarlo. Creo que cuando llegamos al punto del DCM, el DCM ha generado una situación sumamente particular. Ha hecho como yo llamo, ha generado como varias desapariciones. Ya voy al título de esto. Esta epidemia en nombres impropios ha generado como resultado tres desapariciones, perdón, no eran cinco, eran tres, y 5 pseudoepidemias. La primera desaparición es la neurosis, porque los chicos, según el DSM, tienen trastornos de ansiedad, pero no se habla de neurosis. Y neurosis es un término absolutamente valioso porque apunta a esa delicada construcción subjetiva que termina a partir de la angustia, de la reacción ante la angustia, que podríamos llamar defensiva, en una transacción que puede ser un síntoma o una sublimación. Y ese síntoma, como una fobia, es el resultado complejo, tiene una arquitectura compleja, sutil para desmadejar. Al plantear, al borrar la neurosis como construcción subjetiva tan delicada, se pierde una enorme riqueza en el trabajo subjetivo con un chico. Entonces, Juanito queda desaparecido del DCM y las formaciones transaccionales que derivan en síntomas también. Y solo aparece, en todo caso, como sustituto la ansiedad. Las psicosis infantiles son la segunda desaparición. No hay psicosis infantiles en el sentido de lo que nosotros llamamos, no como un chico que a semejanza de un cuadro de psicosis adulta está desestructurado o pasa por una situación de desestructuración, sino de un chico que no se estructura, que no se estructura bien, que no arma una formación que permita justamente una cantidad de movimientos y fluidez y se estanca y entonces tenemos en lo que podría ser, en vez de un hogar, representemos a la neurosis o la subjetividad como una casa, tenemos como una casa embrujada, rígida, rota, donde por las grietas aparecen fantasmas. El, la siguiente desaparición es los cuadros borderline en la infancia, los cuadros que se denominan trastornos narcisistas no psicóticos, bueno, todo lo que significan esos cuadros en donde no aparece un síntoma claro, tampoco hay un daño, pero hay ansiedades y angustias y terrores que tienen como un carácter persecutorio, paranoico, inquietante, pero no llegan a ser un cuadro tan desorganizado como una psicosis infantil. Entonces, estos tres cuadros han desaparecido y por supuesto que han sido quienes los portan, han sido relocalizados como bipolares, como de déficit de atención, como ya veremos, como los casilleros que se les ofrecen. El primer casillero es el del trastorno por déficit de atención, el más popular. En Estados Unidos hay como millones de chicos medicados. Cualquier serie que veamos, yo he visto ahora hace poco
Bonus Familien, pero hay series americanas, siempre aparece chicos con déficit de atención y chicos tomando medicación, particularmente Ritalina. Hay un cartel, no se los puedo mostrar, pero que estaba en la ciudad de Los Ángeles, que dice, para, algo así como, en inglés, so much easier than parenting, mucho más fácil que ser padres, Ritalina. Entonces, se hace hasta, creo que Bart Simpson tiene un capítulo en donde le dan un sustituto de la Ritalina que es el Focusin. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se clasifica, se cuantifica, se intenta armar con unas grillas que inventó un señor que se llama Connors para ser utilizadas en la clínica, pero que se desparramaron en casi como decíamos en broma, para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, para el docente que clasificaba chicos a partir de unas escalas que son, digamos, absolutamente subjetivas, que yo las denomino como más o menómetro, porque se mueve el chico más de lo que uno esperaría, a veces, casi siempre, pocas veces, nunca. Todo esto marca cruces que después derivan en un número que dice si el chico, el resultante es o no es ADD. Un educador dice, de tanto valorar lo que es medible, terminaremos por no considerar solo valioso lo que es medible, y lo que no se puede medir deja de ser valioso. El, el siguiente cuadro, porque el déficit de atención requiere, por supuesto, y yo he dedicado un libro a eso que se llama La atención que no se presta, el mal, entre comillas, llamado ADD. El segundo elemento que cursa con una especie de relación es lo que ahora es condición del espectro autista. Yo hace muchos años me encontré con un cartel en un aeropuerto que decía: cada 20 minutos se diagnostica un chico con autismo. Yo dije, caramba, en un aeropuerto, cada 20 minutos, estamos verdaderamente ante una epidemia, que es lo que querían transmitir, es lo que un analista del discurso de esta organización, que se llama Autism Speaks, ponía en evidencia. Se quiere instalar la idea de que es una epidemia. Así como ahora, al salir de la pandemia, se supone que aparece otra epidemia de trastornos mentales. Término que yo trataría de ser como muy cuidadoso en relación a esto, porque hay una cantidad de efectos subjetivos de una situación de pandemia y que ahora vamos a detenernos en ella, y de cuarentena, como para no patologizar, para no convertir en una problemática mental y psiquiátrica una cantidad de reacciones que va a tener la gente, que tiene y va a tener durante y después de la pandemia. Entonces, creo que la más graciosa en relación a esto es Temple Grandin, cuando dice en uno de sus libros, siendo ella, considerándose ella autista, dice, no hace falta ser autista para ser incluida dentro del espectro autista, dentro de lo que ahora se llama condición del espectro autista, que no quiere decir que no haya chicos que tienen síntomas tan serios de autismo que generan una condición existencial muy diferente, pero el autismo no siempre responde a esto. Hay chicos que tienen síntomas de autismo transitorio, hay chicos que presentan momentos autistas o lo que se llama estados autistas. Hay chicos que pueden mejorar y no como, por ejemplo, es muy interesante como la serie Atypical, en donde el papá va a decirle a un grupo de madres con una terapeuta que su hijo Sam, él siente que ha mejorado, que lo ve mejor, y la terapeuta lo interrumpe y le dice no, dice, el autismo no es algo de lo que se puede mejorar, es una condición existencial. Puede haber avances y retrocesos, pero no puede haber mejoría. Por supuesto que es una serie, pero todas las series y las películas crean un clima de época en donde todo esto es
procesado de una cierta manera y genera algo así como una especie de sentido común, alimentado por supuesto por ese extraordinario doctor Google que da respuestas para todo, que da saber para todo, pero que no produce ni puede criterio, que es lo que hace falta cuando uno se encuentra con un chico que sufre. La siguiente epidemia que nos encontramos es la de chicos con oposicionismo desafiante, que es un tema muy delicado, muy delicado. En Estados Unidos hace muy poco hubo una chiquita que tenía un momento así como de pataleta, de enojo, de oposición, y una nena de 6 años fue detenida por la policía en Miami y llevada a una comisaría en Orlando. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadoso al pensar que siempre una manifestación conductual de un chico va a ser, pero en un altísimo porcentaje, básicamente una reacción. ¿eh? El, Eso que estábamos diciendo, el devenir, el contexto, es el que nos da contextura. Nuestra contextura no es sin ese contexto. Y entonces, una reacción subjetiva, reactiva, de oposición, de desafío, hasta de cierto grado de violencia, por supuesto que debemos considerarla como un síntoma, como sintomática de una situación. El siguiente cuadro es la bipolaridad infantil. En ese cuadro ha sido como englobados muchos chicos y yo atiendo en este momento y durante la pandemia se me ha dado la situación de ver muchas chicas, jovencitas, que padecen de momentos de depresión, de decaimiento, desánimo, del producto del aislamiento, producto de la no posibilidad de vínculo con otros, no de un vínculo presencial, porque vínculo, digamos, en relación a las pantallas puede haber vínculo virtual, pero un vínculo presencial que implica hablarse, tocarse, acariciarse, abrazarse. Esto no lo permite la pandemia y esto genera un enorme, digamos, vacío afectivo. Pero muchas de esas chicas, muchas son nenas, se plantean tener un cuadro de bipolaridad. Y esto me parece que es como la lograda penetración de un discurso, digamos, de una patología que sí está presente en adultos, pero no tiene como vigencia en niños. El otro elemento que me gustaría subrayar por último es la dislexia, que es un cuadro histórico, que ha generado como muchísimas controversias, al punto tal que en el Reino Unido, en la Cámara de los Comunes, eh, hay un estudio, un resultado de un estudio importante que realizaron, decía, creemos que el término dislexia debe ser abandonado. Por supuesto que ahora es puesto en segundo plano y se plantean dificultades específicas de la lectura y la escritura, pero remitir eso como se hace con tanta liviandad a causas biológicas es allí donde me parece que tenemos que poner como un punto de cuidado. ¿eh? Allí mismo decía hay que ayudar, una política tiene que ayudar a los chicos a poder avanzar con sus dificultades de lectura, sean disléxicos o no, porque en realidad todos los abordajes son comunes para que esos chicos puedan, digamos, no quedar retrasados respecto a sus compañeros y requerirán una asistencia y un acompañamiento especial. Entonces, estos 5 puntos me parece que tienen como un punto que me parece central de nuestra intervención, que es la posibilidad de abrir para ellos otro espacio y otro tiempo. Hay un autor, Safransky, que dice, en un texto sobre el tiempo, dice, y hay un libro de un amigo que presentaba hace poco, que es Esteban Levin, que se ocupa de la infancia y el tiempo, dice, esa es precisamente la oportunidad de la democracia. La vitalidad de una sociedad queda garantizada por el hecho de que nosotros, soportados por reglas institucionales, nos ayudemos
recíprocamente a preservar la posibilidad de un comienzo propio en cada caso. Se trata de conservar una cultura política que permita a cada uno hacer su comienzo, o al menos buscarlo. Bueno, ahora nos encontramos en que vamos a tener que hacer como un nuevo comienzo a partir de lo que va a ser la pospandemia. Que en este contexto, ¿qué es lo que me parece que ha generado como más desasosiego? Y ya ha sido tomado por mucha gente. Al principio fue como sorpresivo, pero en este momento ya no lo es. Y es la incertidumbre. Básicamente es la sensación de no saber cuándo termina, cuándo estará la luz al final del túnel. Esa incertidumbre se produce en relación a varias instancias, al cuerpo propio y al cuerpo de los otros, al cuerpo que nos puede dar sorpresas, nos puede dar fiebre, a los lazos con los otros. Ustedes saben que, por ejemplo, dar la mano es una costumbre que surge en la antigua Roma. Surge en función de que cuando uno da la mano, extiende la mano al semejante, está demostrando que no está armado, que no es peligroso para el otro. Actualmente, todo lleva a que el otro pasa a ser alguien potencialmente peligroso. Entonces los lazos se tiñen, como yo decía al comienzo, cómo traer a un chico al consultorio si uno va a sentir que es un peligro para uno. Entonces, por un lado, tenemos los lazos, el cuerpo. Por otro lado, la presencia de la virtualidad. La virtualidad que al principio, el año pasado, nosotros hicimos una charla que planteaba algo así como jugar sin pantallas, porque nos parecía que las pantallas ejercían un efecto tóxico sobre el juego de los chicos muchas veces, por su reiteración, porque los juegos provienen de una especie de entrenamiento militar, de ahí surgen los videojuegos, tienen que ver más con la supervivencia que con el arte de una vida lúdica y divertida, pero son el entretenimiento. Y en la pandemia y en la cuarentena hemos logrado repensar que la virtualidad tiene un costado positivo, mucho más positivo que el que le encontrábamos en nuestra crítica precedente. Y esto es algo que es bueno que uno pueda rebobinar. Y que, por ejemplo, los chicos pueden jugar en red, ya que no pueden jugar en persona, no pueden articular juegos en común, y entonces esos chicos pueden armar lazo. Y lo más importante entonces es que la virtualidad permita armar lazo y no se quede como anclada en sí misma. Pero esto trajo otra cosa y otro problema, y es, así como la primera consigna era quédate en casa, y para eso había que tener una casa, la situación de la virtualidad también puede llegar como a dejar en soslayo la enorme cantidad de chicos en la Argentina que no tienen acceso a las redes, que no tienen acceso a la conectividad. No solo en la Argentina. Hace muy poquito leía una nota sobre una crítica a la falta de conectividad y a la exclusión de la conectividad que había en muchos chicos que habitaban la ciudad de Nueva York. Quiero decir, aún en el primer mundo, esto es un problema mucho más entre nosotros. Lo que crea en este punto, digamos, en la situación de estar en casa, de aislamiento, después será distanciamiento, vamos y venimos, es que sobre todo genera como una rigidificación de las versiones. Los chicos, los adolescentes quedan como fijados en una versión hijo. Los padres tienen que tener una versión maestro y una versión papá de otra manera, full time. Creo que esto empobrece
la convivencia, porque deja que se hace como difícil salir porque las tareas se agolpan y los padres sienten que tienen que cumplir, los maestros se angustian porque también tienen que adecuarse a las nuevas condiciones. Y todo esto en un comienzo fue muy difícil y en los últimos tiempos, y yo creo que post vacaciones de invierno, ha empezado a fluir de otra manera, porque se planteó que las evaluaciones no sean de la misma forma, porque se plantea también como un tiempo más especial, como debe ser considerado, excepcional. Es un tiempo excepcional. Las cosas no pueden funcionar de la misma manera. No se puede volver a la escuela solamente para que todo vuelva a funcionar. Debe ser con los cuidados y las consideraciones que una situación tan excepcional requiere. Eh, Cuando nos encontramos en el consultorio, entonces, ante la necesidad de trabajar virtualmente, yo creo que ahí me he tomado de un título, de un texto que es de Arminda Verasturi, que ella decía, su libro se llamaba Técnica, Teoría y Técnica del Análisis de Niños. Y el problema es que la técnica después se autonomiza como técnica del juego. Y entonces en psicoanálisis de niños se plantea que el juego pasa a ser una técnica de abordaje de los chicos. Claro, entonces, ¿cómo hacemos si se trata de jugar al principio muy rígidamente, con cajas individuales, con cierto tipo de juguetes? De a poco las cosas se van armando. Winnicott plantea que la cuestión no pasa por el juego, sino por el jugar, y entonces por la disponibilidad. Y entonces empieza a aparecer una flexibilización que tiene que ver ya no entonces con una técnica, sino más bien con una ética que apunta, que plantea, que se trata de favorecer en el discurrir de un juego, en el discurrir de un hablar, de un discurso de un chico, que puedan emerger y aparecer situaciones que tienen que ver con los efectos de lo inconsciente. Un ejemplo, un chiquito que tenía terror al, al baño, a ir al baño, un chico muy chiquito, tenía terror a ir al baño y le agarraba una angustia muy fuerte cuando en un momento salió del jardín de infantes y se le volaron, el viento le volaba sus papeles, se le volaban los papeles. Este chiquito, tomado yo de esto y del miedo que le dio, yo empecé a jugar el consultorio a que soplaba. Entonces yo soplaba, él se divirtió, soplaba, él me soplaba a mí, me empujaba, me impulsaba, me hacía chocar contra las paredes. Era una especie de eolo, hasta que en un determinado momento, este chiquito eh, es, va con la mamá, va a cruzar la calle y la mamá lo agarra de la mano lo quiere como llevar a cruzar. El chiquito se planta, casi no hablaba. Entonces, en un momento, y la mamá lo mira como diciendo, y vamos. Y entonces él le dice, Lucas, es mío, ¿no? Ese mío fue como una palabra poéticamente conseguida por él en el transcurso de su trabajo analítico y donde él pudo desplegar su terror transformado en juego y que luego termina transformado en palabra. Entonces, allí la cuestión no es una técnica. El juego de eh, el juego de perdón que me dicen que se escucha mucho ruido de fondo y que no se escucha bien. El juego, a ver si así mejora. Bueno, ahí me están avisando. Creo que hay un problema con la escucha. Eh, no sé si. Sí, pero a ver si puedo subir un poquitito el volumen. Sí, a ver, así. Me voy a poner yo unos auriculares para que esto mejore. Un segundito.
por lo pronto para una de las plataformas van a haber auriculares. No puedo ponerme para las dos. A ver ahora si se escucha mejor. Creo que sí. Bueno. No sé qué pasó. Se apagó, se interrumpió la conexión. Bueno, se interrumpió la conexión. A ver un segundito. Voy a tratar de reiniciarlo. Un minutito. No sé qué pasó. No sé si ahora se está escuchando de nuevo. No sé qué es ese ruido. Bueno, vamos a tener que reiniciar porque esto así no entiendo bien lo que está ocurriendo y hay un desfasaje. Sí, esto perfecto, no entiendo. La gente dice que no se ve nada, que no se escucha. Sí. Y hay un ruido bárbaro. No. Dios. No hago más esto. Que no se escucha. Sí. No hago más. Ahí está. A ver, ¿se escucha? No entiendo qué pasa. La verdad, no entiendo qué pasa. Esto está desfasado con esto otro. Allá va a...
Hola, ¿cómo te va? Se cortó todo, no sé qué pasó. Ahora estoy en vivo. ¿En dónde? ¿En Facebook? Yo no me veo, pero vos decís que estoy en vivo ahí ahora, incluso mientras estoy... Bueno. ¿Y el Instagram? No, 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 no. Si ya entré bien de vuelta en el que correspondía. Dos veces. Bueno, no sé, no sé. Sí, bueno, bueno, a ver. Eh, yo ya perdí el hilo con esto. Eh, bueno, sigamos a ver. Retomo lo de Facebook, lo de Instagram, no sé cómo hacerlo. ¿Eh? Lo, re- lo- lo retomo por acá. Así como está, no hago nada. Yo no me veo en la camarita, en el Face. Ah, bueno, me estás viendo hablando por teléfono. Bueno, corto entonces. Listo. Bueno, disculpas y retomamos entonces lo que estábamos comentando hace un ratito. El, las formas que el abordaje de chicos hoy en pandemia y en cuarentena requiere, me parece que son como requieren de nosotros una enorme plasticidad y una enorme variación y posibilidades y recursos. Eh, yo mismo, en mi análisis, en este momento, dado que estoy en otro lugar y no en Buenos Aires, he resuelto analizarme caminando, mientras hablaba por teléfono a la distancia. Es como decía Merlí, un análisis peripatético. Los chicos de hoy, me parece que en esa situación de convivencia, a veces 24/7, lo que les decía, por un lado los chicos más chicos a veces arman como carpitas, buscan un espacio, como cuando uno es chico y se mete bajo las sábanas a contar cuentos, o a leer cuentos o a que le cuenten. Y los adolescentes tratan de encerrarse en sus cuartos y tratar de tener como una cierta privacidad que si no se ve como arrasada por la situación. Por otro lado, se crea situaciones que charlábamos con mis colegas del fórum que tienen que ver con el, una simetrización, es decir, estamos todos bajo la situación de estar en pandemia. Entonces, eh, los chicos, cuando los saludo en una comunicación, en una videollamada, aún los chicos, yo les pregunto cómo están y ellos me preguntan, ¿y vos cómo estás? ¿No? Preocupados también. Eso me hizo pensar también en una intervención que surgió no hace mucho, que he comentado con un chiquito que estaba en una ciudad, en la capital de una provincia, bajo una cuarentena bastante rígida en esa ciudad, y el chico tenía en tratamiento con un colega, pero momentos de mucha disrupción y enojo y bueno, muchas rabietas. La estaba pasando muy mal y la familia también. Y yo era convocado para ver si era conveniente algún tipo de medicación para bajar un poco el tono de esta situación tan agresiva. Por supuesto que antes de eso yo trataba de establecer algún tipo de punto de encuentro con él y de diálogo, pero era muy difícil. Él se resistía, hasta que en un momento dado el padre dice, bueno, me lo voy a llevar al kiosco un rato. Entonces, yo aprovecho y le digo, pero, ay, ¿vas al kiosco? Sí, me dice él, ahí sí, ahí sí. Entonces, ¿y qué vas a comprar? Entonces, me dice, le voy a comprar chocolate. ¿Y qué tipo de chocolate te gusta? Entonces me dice, chocolate blanco. Ah, le digo, bueno, a mí me gusta el chocolate amargo. ¿Me comprarías uno a mí? Entonces se queda pensando y va y vuelve con un chocolate y vuelve a un diálogo, vuelve a charlar conmigo. O sea,
esa intervención, por ahí después me quedé pensando que me guste el chocolate amargo tendría que ver con las amarguras, tendría que ver con la posibilidad o la capacidad tal vez de asumir o recibir algo amargo. Pero en esa situación de simetrización se dio una posibilidad de encuentro. Entonces, la, la, la condición nueva de estar trabajando con chicos, con pantallas, hoy, eh, por ejemplo, jugábamos al ahorcado a través de la pantalla, jugamos a las escondidas a través de la pantalla, jugamos al fútbol a través de la pantalla. Los chicos muestran sus lugares, muestran su dormitorio cuando lo tienen, o su espacio, digamos. Parece que eso genera una zona de intercambio íntimo posible y productivo y rico. Bueno, eh, no sé si de esta pandemia vamos a salir mejores. Eh, no lo sé. Probablemente aprendamos algo y sí haya como a lo largo de esta pandemia para nosotros profesionales ha habido la exigencia, la demanda de una plasticidad, no solo de una flexibilidad, como dice un colega y amigo, sino de una plasticidad creativa. Yo he tomado una frase que para mí es muy rica, que es de un poeta, William Blake, que decía, el que ama y no obra engendra peste. Nosotros tenemos que obrar durante la peste. Y obrar significa esto, manejarnos con plasticidad, por ejemplo, ante la situación desconcertante de si la tecnología está funcionando, si hay ruido, si se escucha, si no se escucha, si se corta. Bueno, es todo un aprendizaje, creo que para mí y para todos. Eh, Espero que esta charla haya podido aportarles algunos elementos y los invito en este momento, a partir de las 8 en un par de minutos más, en Instagram va a haber una charla de colegas del Fórum Infancias, que son Julieta Ince y Carla Elena, tratando de hablar, justamente tratando de hablar, no, van a hablar sobre, tratando de abordar el tema de la clínica hoy, la clínica con chicos hoy. Bueno, entonces los dejo con ellos. En todo caso, ahí desde el cine les han dejado un contacto para que podamos intercambiar a través de Messenger, a través de mi mail, cuestiones, dudas, que quieran seguir dialogando por ese medio. Así que bueno, siendo ya la hora, me despido de ustedes hasta otra charla y muchas gracias al Cisne por su invitación.